Entonces, para poder levantar un poco la conversación y poder tener un piso conceptual en el cual movernos, entonces vamos a revisar un poco conceptos y qué es lo que entendemos como economía. Como básicamente, si estamos hablando de economía colaborativa con enfoque ético, partamos revisando qué entendemos por economía, ¿ya? Y desde donde yo me estoy sosteniendo conceptualmente es desde los avances que se han desarrollado con la economía a escala humana de Manfred Max Neef en su último libro del 2011, que realizó con Philip Smith, que se llama Economía desenmascarada. Y les quiero compartir esta cita. Nuestra vida es, inevitablemente, la permanente elección de una posibilidad dentro de una infinidad de posibilidades ontológicas. Lo que tenemos hoy es una serie de decisiones. Todos estamos acá porque hemos tomado decisiones. La humanidad está hoy donde está porque ha ido tomando decisiones a través de la historia, infinitas decisiones, conceptuales y teóricas. Y eso es lo que vamos a revisar en unos pocos casos, porque podríamos estar toda la vida revisando las decisiones de la historia de la humanidad. ¿Cuáles fueron estas elecciones? Vamos a hacer un retroceso rápido, muy rápido, al siglo XVI, contrastando dos visiones de la vida. Entendiendo la ciencia, que es la ciencia, según Goethe, que fue también un gran científico, no solo un literato, la ciencia es una senda interior hacia el desarrollo espiritual. Su meta suprema es despertar el sentimiento de asombro mediante la mirada contemplativa, una visión más poética de lo que es la ciencia, hacia dónde apunta en realidad el desarrollo de las cosas. Y en el mismo siglo, Newton, el lenguaje de la naturaleza son las matemáticas. Es como, boom, directamente una visión racional totalmente puesta y que fue una decisión que se tomó como humanidad. Y se desarrollaron muchas ciencias con este planteamiento, dejando de lado el otro, que es una visión más holística, más completa, que contempla muchas cosas. Así contrastamos también en el siglo XV a Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera por sostener justamente esto: la tierra tiene vida y tiene alma. Todas las cosas son manifestaciones de la vida y todo es vida. Y en el mismo 30 años después de esto, René Descartes: a través de mi ventana lo que veo son sombreros y abrigos que cubren las máquinas automáticas. 30 años de diferencia, un planteamiento. ¿Qué decisión se tomó la humanidad? ¿Cómo se estuvo planteando las cosas? Siglo XIV. Pico de la Mirandola, un investigador filósofo, desarrolló un trabajo que era la defensa de 900 tesis para encontrar las concordancias entre diferentes filosofías y religiones. O sea, estamos hablando de poder dialogar distintas miradas y poder encontrar elementos en común que permitan generar una unidad, y eso puede generar un desarrollo mucho más comunitario, más común. Sin embargo, Bacon busca someter a la naturaleza para alcanzar una verdad absoluta. Siglo XIII, ya vamos como entrando un poco más hacia atrás, Francisco de Asís, que planteaba la hermandad universal, o sea, ni siquiera con los seres humanos, sino que hablaba de la hermandad con la abuela luna, el sol, las estrellas, la tierra, una visión mucho más viva, y se relacionaba desde el amor completamente. Y en el mismo siglo, Maquiavelo: es mucho más seguro ser temido que ser amado. Entonces contrastamos ahí el ser temido y la visión del amor, y entonces, ¿qué es mejor? Generar temor para controlar. Entonces vemos que, si vemos el bien común, no ha sido tan común, no ha sido el sentido más común para ir tomando decisiones a través de cómo se va dirigiendo la humanidad, lamentablemente. Entonces, si vamos a las raíces occidentales de la cultura actual, siempre vamos a encontrarnos con Aristóteles. ¿Y qué es lo que Aristóteles, en su inicio, entiende como economía? Como el estudio y práctica de la reproducción de valores de uso, como la agricultura, la caza, la artesanía, la recolección, minería e incluso la guerra en su minuto. Incluye valor y significado de la ética y la estética como parte. O sea, el arte también estaba dentro de la economía. Y se centra en el valor de uso, articulando en torno a la producción para el autoconsumo y el propósito básico de mejorar el bienestar de los hogares. Estamos hablando del origen de la cultura occidental. O sea, todo se basaba en poder darle un uso para un buen vivir, considerando incluso los factores éticos y estéticos.
Y haciendo un paralelo con las culturas latinoamericanas, ni siquiera hispanoamericanas, en nuestra Via Yala, en nuestra América, sí existen también previamente los conceptos de summa causai y cum mungien, y que lo podemos ver sintetizado en esta lámina de manera muy sucinta, pero qué es lo que nosotros buscamos en realidad con una economía y con un vivir bien. Hay muchos saberes simples, pero que en el fondo son profundidad de cómo entendemos una buena vida, un buen vivir. Esta manera cosmogónica y profunda de ver la vida es americana y tiene semejanzas con la visión aristotélica. Más allá de que queramos o no queramos Aristóteles, pero sí en la raíz de la economía y de la manera de vivir hay elementos en común. Entonces, la pregunta es como, ¿qué ha pasado? ¿Por qué ahora no encontramos una manifestación adecuada de esta visión económica? En esta investigación encontramos una palabra clave: crematística. ¿Qué pasa con la crematística? La crematística la describe también Aristóteles en la Política como parte de la economía, como una pequeña parte en la cual es el comercio del dinero por el dinero y tiene un papel secundario. Distingue dos tipos de crematística: uno subordinado al valor de uso para satisfacer las necesidades de lo que escasea a cambio de otro de excedentes. Por ejemplo, cultivar muchas papas para poder hacer un trueque por pescado, ¿ya? Esas acumulaciones. Y otro relacionado con el arte de hacer dinero. Acumulación de valores de cambio mediante el comercio mismo. Y es una práctica secundaria desde el punto de vista lógico e histórico. Fue considerada antinatural cuando no estaba subordinada al valor de uso. O sea, para Aristóteles la crematística era antinatural. Porque ¿para qué quiero acumular más cosas si no las voy a usar? ¿Qué más? ¿Para qué? Sin embargo, ya en el siglo XVIII y XIX, hubo una renovación de las teorías económicas que se le llamó la nueva economía clásica, como la neoeconomía, que es la que actualmente está funcionando. ¿Y qué es lo que hizo? Vino a hacer un reemplazo semántico de la economía por la crematística y puso en relieve y puso en el foco la acumulación per se. Como si la teoría y la realidad colisionan, ignora la realidad. ¿Qué pasa si yo tengo una teoría económica que colisiona con la realidad? No, la realidad no importa, si mi matemática financiera es lo que tiene que operar. Y otra frase también de los padres de la neoeconomía, Adam Smith: la pobreza está determinada por ley natural. Se asume que cuando un poderoso acumula riqueza, todo el mundo se beneficia. Entonces ahí tenemos el origen como de lo que llamamos como la teoría del chorreo, ¿cierto? Que si está arriba llenito y para abajo escurre, entonces vamos a estar todos felices. Y se reemplaza. Entonces empezamos a hablar de economía, pero en función, articulando para poder generar buenas acumulaciones para que chorreen bien. Y vemos cómo están las cosas. Aquí podemos después conversar mucho sobre cómo la vida nos muestra esta desigualdad entre una y otra. Entonces nos preguntamos a estas alturas del siglo XXI, 2017, ¿puede la teoría imponerse sobre la realidad? ¿Tiene sentido que estas teorías se sigan imponiendo sobre la realidad y sobre las vidas y sobre todo lo que realmente sí existe y tiene valor de uso o valor de ser vida? Entonces, algunos ejemplos, porque la verdad que hay infinitos y ustedes mismos pueden comentarme después, compartir cómo esto les va haciendo sentido y qué van descubriendo, porque en realidad son solamente ideas y propuestas de unas lecturas. La burbuja inmobiliaria española, o en cualquier otro lugar del mundo, los desahucios, donde existen 10% de viviendas vacías. Y la gente las sacan de las casas para que se vaya a vivir a la calle porque ya no pudo pagar la hipoteca. ¿Por qué? ¿Por qué es posible eso éticamente? ¿Cuál es el valor de uso de casas vacías y gente en la calle? O sea, ¿por qué? Algo está pasando. O también, ¿cuántos millones invierten los gobiernos para salvar estos bancos que quedan carentes de recibir estos dineros que tenían en sus especulaciones y en sus diseños estadísticos? ¿Por qué hay que pagar lo que no existe? También podemos ver otra crisis, y son solamente algunas, los cementerios de autos nuevos. ¿Sabían de eso?
que para poder regular el mercado, entonces si es que no hay suficiente demanda de un auto o se hicieron demasiados o a la gente no le gustó, no los venden, ni siquiera los venden baratos ni los ponen en acceso de alguien. Simplemente los ponen así, unito al lado del otro, llenándose de polvo para que no baje el valor del auto. Cuando hay mucha gente que podría beneficiarse de eso, bueno, también hay controversia porque el auto contamina mucho, pero es solamente una manera de visualizar cómo las acumulaciones ya son tan groseras. Otra falla que se puede observar en el sistema económico, no sé si alguien escuchó la célula en algún momento acá, ¿cierto? Que parecía bonita a simple vista porque uno le da a otro y le pasa al otro y trae a otros para que le den y todos nos vamos dando. Entonces, qué bonito porque va a ser súper solidario, pues, súper económico. Pero el tema es que esa teoría tan bonita, en principio, en realidad es una trampa, porque la cantidad de personas que pueden participar de eso son limitadas. Entonces, si dan una vez, va escalando, escalando exponencialmente hasta que llega a un punto en que es inviable. En ese último nivel número 13, si se fijan, 13 veces que se replique que todos le dan a uno y consiguen a uno nuevo y le agregan y le dan al otro, ya estamos casi en el doble de la población mundial. Entonces la realidad y la idealización no son lo mismo.